Bienvenidos una vez más a nuestro estudio de la palabra de Dios. Siempre es un gozo estar con ustedes y muchas bendiciones de parte de Dios a todos ustedes que están tomando parte en estos estudios que estamos teniendo. Y mi deseo y espero en Dios que todos estos estudios que estamos teniendo vayan despertando en cada uno de ustedes un deseo grande en sus vidas por conocer más a Dios a través de las Escrituras. Para que así cuando le diga a alguien, no, pues yo creo en Dios, le digo, pues yo también creo en Dios, pero yo creo en el Dios de las Escrituras, en el Dios de la Biblia. Y no hay otra manera. Tenemos la experiencia, traemos testimonio, tenemos el Espíritu Santo, hablamos con Dios en la oración y todo eso, pero más que todo, debemos de conocer a Dios a través de su palabra de Dios. Entonces hoy vamos a continuar el estudio de la semana pasada acerca del tribunal de Cristo, pero antes de continuar quisiera hablarles un poco de un segundo acontecimiento que se lleva a cabo después del arrebatamiento de la iglesia y que vienen siendo los dos únicos acontecimientos que se llevan a cabo en el cielo antes de su regreso a la tierra para establecer su reino mesiánico. Y este segundo acontecimiento vienen siendo las bodas del Cordero. Y es muy importante porque siempre hay un debate y todo en cuanto a esto y quisiera de una vez ya acomodarlo aquí dentro de este estudio que estamos teniendo del Tribunal de Cristo. Miren, en cuanto a las bodas del Cordero, algunos ubican primeramente las bodas del Cordero y después del arrebatamiento ubican primeramente a las bodas del Cordero y después, cuando el Señor Jesucristo, antes de regresar a la tierra, estableció su reino, ubican el tribunal de Cristo. Esos son unos. Al principio, inmediatamente después del arrebatamiento, las bodas del Cordero se llevan a cabo. Y luego, ya cuando va a regresar a la tierra, después de los 7 años de la tribulación, se lleva a cabo el tribunal de Cristo. Esos son unos. Otros ubican en las bodas en el comienzo del milenio. Otros más ubican las bodas al final del milenio, de los 1000 años. Entonces es muy importante establecer las bases sobre esto y le digo porque es una enseñanza tremenda y entra dentro de esto que estamos estudiando nosotros del tribunal de Cristo. Entonces la cuestión es que la Biblia no especifica el lugar ni el tiempo de la boda, nada más hace mención de las bodas del Cordero. That's it. Entonces nos toca a nosotros poder ubicar en qué parte de ese periodo después del arrebatamiento se lleva a cabo las bodas del Cordero, o sea, las bodas del Señor Jesucristo con la iglesia. Entonces las Escrituras emplean la imagen de una boda para representar la relación del Señor Jesucristo con su iglesia. Y ustedes se acuerdan, en el estudio pasado hablamos acerca de la importancia de tener una relación con Dios y la gran diferencia que hace el tener o no tener una relación con Dios. Eso es un punto muy importante, porque de ahí depende todo, en referente a las personas que creen ellos que pueden tener una relación bien con Dios y por lo tanto todo está bien y no importa la vida que yo pueda llevar, yo tengo como quiera relación con Dios. No, Señor, no es así. Entonces, esto es muy importante. Entonces, en la continuación de este estudio del Tribunal de Cristo, vamos a seguir enfatizando en ello, de la relación, de la importancia
de la relación con Dios. Entonces, como les mencioné la vez pasada, quiero aprovechar para hablar de una manera breve de este segundo acontecimiento que se lleva a cabo después del rapto. Miren, la imagen del matrimonio es empleada muchas veces en las Escrituras. Por ejemplo, la preparación y la celebración de una boda en los tiempos bíblicos. Vámonos con el pueblo judío. En los tiempos del pueblo judío es muy compleja y muy complicada, mucho más complicada que los matrimonios que tenemos nosotros en este tiempo. Además que las bodas de ellos duraban mucho tiempo. Las festividades, las fiestas duraban 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, depende de la situación económica de los familiares, de las personas. Entonces, mirando un poco de trasfondo en cuanto a las diferentes etapas que se lleva a cabo en una boda en el tiempo bíblico, eso nos va a dar una idea concreta en cuanto a la boda del Señor con su iglesia y en qué parte más o menos podemos nosotros ubicar las bodas. Ese es mi deseo en esta noche y quiero hacerlo, ojalá y podemos no tomar mucho tiempo, aunque les voy a decir, quizás sí tengamos que tomar el tiempo suficiente. Pero yo estoy en que les va a interesar mucho y es bueno. Si usted tiene hambre de la palabra de Dios, si a usted le gusta buscar a Dios a través de las Escrituras, esto le va a ayudar bastante. Miren, una boda en el tiempo antiguo constaba de 3 etapas diferentes. Primero era lo que nosotros llamamos, hablando en el tiempo de nosotros, el desposamiento. Otros le llaman el desposorio, pero nosotros lo conocemos como el desposamiento, cuando una persona se desposa. En este acto, la pareja era considerada ya como marido y mujer. Y, por supuesto, estando bajo esas condiciones de marido y mujer, pues era una obligación la fidelidad, tanto del uno como del otro. Entonces, este compromiso tenía fuerza legal y solamente se podía romper este compromiso a través de un divorcio. Y era nada más un compromiso que se hacía. Es más, miren, tengo una escritura aquí, un ejemplo, a José y María, la madre de Jesús. En Mateo capítulo 1, versos 18 y 19. Tanto el verso 18 como el 19 son muy importantes para entender esta primera etapa del matrimonio en los tiempos bíblicos. Dice, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, desposada, ya usó ya la palabra desposada, antes que se juntasen, o sea, antes de que tuvieran la relación marital, se halló que ella había concebido del Espíritu Santo. Ahora, en el verso 19, José, su marido, ¿se dan cuenta? La Biblia misma lo está poniendo él como marido ya, y todavía no están casados. Está nomás se llevó a cabo la primera etapa del matrimonio bíblico, el desposamiento. Entonces, José, su marido, como era justo, no quería infamarla y quiso dejarla secretamente. Bueno, ustedes ya más o menos saben, si no, después en otro estudio lo vamos a mirar esto bien. Ahora, esta primera etapa se llevaba años de preparación, hasta el tiempo de la boda, porque el novio preparaba todo para su novia, compraba la casa, la amueblaba y hacía todos los preparativos. Ahora, déjenme decirle, en los tiempos bíblicos, el compromiso entre los padres de la novia, del padre del novio, lo hacían en una edad muy temprana, casi 14 o 13 años o 12 años. Entonces, de ahí se llevaba mucho tiempo en la preparación de todo esto, a llegar al matrimonio, a la boda, a la unión, se pasaba buen tiempo. Por ejemplo, lo que tengo yo entendido es que, y he oído yo diferentes versiones, María tenía 14 años
cuando se desposó con José. José no le llevaba mucha edad tampoco, tenía como seríamos 17 o 18 años, cuando esto que estamos viendo aquí con Mateo es más o menos la edad que se dice históricamente. Entonces, todo esto corresponde a la primera etapa, o sea, cuando se hace el compromiso entre los padres, las familias, y luego la preparación, donde el novio se esmeraba para preparar todo y tener todo listo para la esposa, para la que iba a ser su esposa. Ahora, la segunda etapa se le llama presentación, la presentación. Es una boda, la primera etapa de una boda era la presentación. En esta segunda etapa era donde se llevaba a cabo, por decir, déjenme, me voy a adelantar para ya de una vez saber. En esta segunda etapa era donde se llevaba a cabo ya la unión del novio con la novia. El novio llevaba a la novia a presentarla con sus padres y luego la novia regresaba a su casa y los amigos del novio después la iban por ella y la llevaban ya al lugar donde iba a haber esa unión ya definitiva que era la boda. Entonces esta segunda etapa es donde ya se llevaba a cabo la boda, la unión, y todavía se hacían fiestas también. Tomaban 2 o 3 semanas, como les digo, dependiendo la situación económica de cada familia. Ahora, la tercera etapa, y supuestamente esa era la más importante, la tercera etapa de una boda era la ceremonia, ¿verdad? Nosotros conocemos eso porque cuando vamos a una boda preguntamos, ¿dónde se van a casar? No, pues en tal iglesia o tal iglesia. ¿Y dónde va a ser la ceremonia? No, pues acá, ¿verdad? Entonces, esa tercera etapa era muy importante, la de la ceremonia, porque ahí esa sí duraba bastante tiempo, las festividades y las fiestas. Ese era lo que se le llama la cena o el banquete de boda, y que podía durar meses, bueno, semanas, y puede durar meses, depende de la situación económica. Ahora, yo quiero que ustedes me pongan atención en esto. Quiero ubicar esas 3 etapas bíblicamente en cuanto a la unión que va a ser entre el Señor Jesucristo y su iglesia, la boda. Bueno, dijimos que la primera etapa es el compromiso, ¿verdad? Y se puede decir que la preparación, pero más que todo el desposamiento, donde se desposa, ¿verdad? Y para esto no hay nada mejor que lo que el apóstol Pablo nos dice en 2 Corintios, capítulo 11 y verso 2. Voy a decir en inglés para las personas que más o menos están familiarizadas. 2 Corintios, chapter 11, verse 2. Ahí nos muestra el acto cuando la iglesia se desposa con Cristo. Mira lo que dice. Porque os celo, dice el apóstol Pablo, con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentarlas como una virgen pura a Cristo. Ahora, el contrato para desposar a la iglesia con Cristo, se llevó a cabo en la eternidad, cuando el Padre le prometió al Hijo un pueblo redimido para Él, y escribió sus nombres en el libro de la vida. Entonces, esa es la primera etapa. Ahora, miren la segunda etapa, que es donde para mí, ahí es la boda. Ahora, miren, la segunda etapa es lo que se conoce como la presentación. Pero aquí vamos a ver 2 cosas en esto, la preparación y la presentación. Miren, Pablo describe primeramente la presentación, cuando el novio lleva a la novia ante los padres. Efesios chapter 5, verse 25 and 27. Efesios capítulo 5, verso 25 al 27. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificada
en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Ahora, esta presentación se lleva a cabo después del arrebatamiento, hablando del momento actual de la preparación, mientras que el novio prepara para su novia, el lugar para su novia, también como el momento de la presentación, cuando él venga por su iglesia y llevársela. O sea, ahí entran las dos etapas, preparación y presentación. ¿Por qué digo esto? Porque San Juan, capítulo 14, versos 2 y 3, ahí nos lo detalla más específicamente el mismo Señor Jesucristo. Miren lo que dice ahí: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuere, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, recuerden, es la preparación, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Entonces, en esta parte, segunda etapa del matrimonio judío, aquí entra la preparación, donde el Señor fue a preparar lugar para nosotros, para la novia, la iglesia, y al mismo tiempo, ya cuando viene y se lleva a su iglesia, la va a presentar delante del Padre. Entonces es tanto la preparación como la presentación. Entonces es muy importante en esta metáfora de la boda judía o de la boda antigua. El arrebatamiento señala el tiempo específico en que el prometido, el Señor Jesucristo, lleva a su novia a casa de su Padre. Y esto que les voy a decir, esto se ha enseñado durante mucho tiempo. Yo fui enseñado de esta manera, no ha habido cambios, salvo los que verdaderamente tienen otra manera de pensar, ¿verdad? Y que dicen que se va a llevar a cabo de otra manera. Pero esto es lo que se ha enseñado siempre. Cuando el Señor Jesucristo se lleva a la iglesia de aquí de la tierra, la presenta al Padre y se lleva a cabo la celebración, la boda, ¿verdad? La unión. Entonces, eso es en el cielo. Acá en la tierra, en ese mismo momento se está llevando a cabo la tribulación. De esos 7 años literales, acuérdense, 7 años de 365 días cada uno, no son no es nada espiritual, no hay nada, son literales. 7 años como los que nosotros tenemos aquí. 7 años que se llevan a cabo en la tribulación. En el cielo se está llevando a cabo las fiestas en referente a las bodas del Cordero. Al término de los 7 años de la tribulación, entonces viene lo que se llama la celebración de las bodas del Cordero, o sea, el banquete, la cena, la comida, que para ellos era muy importante. ¿Por qué? Por los convidados que iban a venir, los invitados, todo eso. Y aquí es donde entra Apocalipsis, capítulo 19, versos 7 y 9, al 9, perdón. Revelation, chapter 19, verse 7 through 9. Miren cómo dice el verso 7. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero. Ahora, esta exhortación a la alabanza y a darle gloria a Dios y a gozarnos por esto que se va a llevar a cabo, proviene, si ustedes se fijan en el verso 6, en el contexto, verse 6 arriba, proviene de un grupo de seres celestiales que son primeramente los ángeles, los 24 ancianos, los 4 seres vivientes, que esos empiezan desde el primer verso del capítulo 19, de ahí vienen todos ellos. Y todos los redimidos de las edades pasadas, todos ellos en coro están exhortando y
y llevando a la alabanza a todos ellos que están habitando en el cielo y dicen, aleluya, porque el Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria a Dios. Ahora, miren, gloria a Dios, esa última parte también me llega mucho a mi corazón, porque sí, hay un punto importante, es de que Dios debe de ser glorificado siempre, primeramente por su obra de redención. Segundo, su plan divino que Él tiene para con la humanidad ya está a punto de consumarse, ya está a punto de culminar. Y todo lo que corresponde al plan que Él tiene para con ese grupo, la iglesia, que Él la llama su novia y con el cual se va a casar. Entonces, el llamado a glorificar y alabar a Dios es algo tremendo. Es más, es considerado esa la principal responsabilidad de todo ser humano, porque el propósito por el cual Dios creó al ser humano es para que lo alabara y lo glorificara. Fuimos hechos para la gloria de Dios. Es una de las responsabilidades más elevadas de todo ser humano. Ahora, 7 y 8, vamos a leerlo otra vez. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria a Dios. Y miren por qué. Porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino. Eso es muy importante, tomen atención en ese verso. Limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Miren, habiendo sido la iglesia glorificada, purificada, santa y sin mancha, habiendo sido presentada delante del trono de Dios, así, sin mancha ni arruga, ya pasando el tribunal de Cristo después del arrebatamiento, y después de su paso por el tribunal de Cristo, a la iglesia se le ha concedido, esto es muy importante, porque acuérdense que en el tribunal de Cristo nuestras obras van a pasar por el fuego. Unas van a permanecer, otras no van a permanecer. Pero yo quiero llamarle su atención que lo que dice la escritura que acabamos de leer, a ella, a la iglesia, se le ha concedido que se vista de lino fino, y luego explica qué es el lino fino. El lino fino son las obras justas de los santos. Ahora, déjenme decirles, en la salvación, nosotros somos vestidos con la justicia de Cristo. Pero ya pasando ahora, en este tiempo, ya habiendo pasado por el tribunal de Cristo y nuestras obras fueron purificadas y quedaron las obras reales, ahora ya no nada más traemos la justicia de Cristo, sino que ahora Dios mismo nos ha imputado una justicia nuestra, propia de nosotros. Ya no solo la justicia de Cristo, sino que ahora los creyentes son, a ver si me entienden esta palabra, intrínsecamente justos. Es algo propio ya de nosotros. ¿Por qué? Porque el mismo Señor Jesucristo dijo que nosotros íbamos a ser como los ángeles, con una perfección y una santidad que ya se nos ha impartido. Y tomen atención a esto que les estoy diciendo, porque ahorita vamos a llegar a una parte en donde quiero que estén con sus mentes bien abiertas. Aunque yo sé que esto lo pueden mirar otra vez, pero tengan sus mentes bien abiertas. ¿Ok? Ya es muy importante eso que está diciendo, las obras justas de los santos.
Todos nosotros nos presentamos con la justicia, las obras, la vida perfecta que el Señor Jesucristo llevó a cabo en este mundo. Se nos impartió a nosotros, acuérdense, ya lo he hablado yo esto. En el Calvario, en el sacrificio del Señor Jesucristo se llevaron a cabo dos cosas. No nada más fueron imputados nuestros pecados, no nada más se transmitieron nuestros pecados a Él, sino que nuestros pecados fueron transmitidos a Él y Él nos transmitió su justicia, su vida perfecta que Él llevó a cabo en este mundo, para nosotros presentarnos con esas vestiduras delante de un Dios santo. Pero ahora aquí ya nosotros ya traemos una perfección y una santidad que se nos ha impartido. Aquí es donde se cumple la promesa que el apóstol Juan, en 1 de Juan capítulo 3 y el verso número 2, dice: amados, ahora somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado lo que realmente hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Ahora viene otro verso, falta el verso 9. Miren el verso 9. Y el ángel me dijo, dice Juan: bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Ahora, una pregunta: ¿quiénes son los beneficiarios de esa bienaventuranza? Bueno, los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Algo que hay que observar aquí, les quiero llamar su atención, es que esos llamados es un grupo diferente a la iglesia, a los que están participando en la boda. Sí, ¿verdad? Sí se alcanza a mirar eso. Es un grupo diferente a la iglesia. Entonces, estos invitados representan a todos los santos de las edades pasadas y futuras. Y aunque todos ellos han sido salvos por la fe y por haber confiado en Dios y por haber confiado en el Mesías, en Jesús como el Mesías, no obstante, no pertenecen a la iglesia porque no forman parte del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Ahora, cualquiera que sean las distinciones que pudieran existir entre este grupo de los llamados, de los invitados, para empezar, déjenme les voy a decir quiénes son. Primeramente, estos llamados a las bodas, estos invitados, son todos los santos del Antiguo Testamento. ¿Quiénes son los que conforman eso? Bueno, hay tres grupos ahí. Los santos del periodo anterior a Abraham, desde Abel a este. Y luego los santos de Israel, que son antes de Cristo. Y luego los santos gentiles entre el periodo de Abraham y de Cristo. Santos gentiles, sí, hubo salvación para los gentiles. Eso se debe entender. Es más, les doy más o menos un ejemplo. Rahab, la ramera, era cananita, era gentil. Ruth, la moabita, era gentil. Y hubo gentiles, no nada más dentro del periodo entre Abraham y Cristo, hubo gente salva, gentil. Ahora, ¿quiénes son los gentiles? Pues miren, primeramente, los santos del periodo anterior a Abraham, y lo quiero aclarar, no son gentiles. Hay una sola raza. De Adán a Abraham o de Abel a Abraham hay una sola raza, adámica. De Abraham en adelante a Cristo, entre Abraham y Cristo, ya Dios mismo aplicó la palabra gentil a todas las naciones que no pertenecían a la simiente de Abraham. Y lo hizo con el propósito de diferenciar al pueblo judío que él había escogido para darse a conocer al mundo. Entonces, si ustedes buscan en un diccionario
secular, que no tiene nada que ver con religión, el diccionario Larousse, el diccionario de la Real Academia, busquen la palabra gentil y posiblemente les va a dar una definición de lo que nosotros conocemos en lo secular, en el español, el castellano, o como quieran, que gentil es una persona amable, caballeroso, pues, atento. No, pero ahí van a ver una definición muy fuerte y quizás la van a encontrar primeramente eso. Un gentil es un pagano e idólatra. Entonces, cuando Dios escogió al pueblo de Israel, dijo: a vosotros solamente he escogido de entre todas las naciones del mundo. Y les voy a introducir a una tierra que ustedes no conocen, van a estar a cosechar siembra que ustedes no sembraron, van a habitar casas que ustedes no edificaron, todo eso. Y hay naciones, dice, ahí, que a agoreros y adivinos y esto consultan. A ustedes no les es permitido Dios, porque todas estas naciones adoran ídolos, y adivinos y agoreros y todo eso, pero a ustedes no les es permitido eso, porque si ustedes quieren consultar algo, profeta de entre vuestros hermanos, yo les he puesto a ustedes. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? De ahí fue donde el Señor sacó la palabra gentil para hacer la diferencia entre el pueblo judío y el pueblo gentil. Ya en este tiempo, si ustedes se fijan ahí en 1 Corintios, capítulo 10 y el verso 32, y ahí se añade ya otro grupo. Y en esa escritura Dios ahí ya está diciéndonos a nosotros, enseñándonos por medio del apóstol Pablo, que Dios en este tiempo está dividiendo a la humanidad en esos tres grupos. No seas tropiezo al judío, al gentil y a la iglesia. Quiere decir que ahí hay otro grupo, ¿verdad? Si un judío individualmente se convierte a Cristo, pasa a formar parte de la iglesia y entra a las promesas que hay para la iglesia. Ya no tiene nada que ver con lo del pueblo judío. Si un gentil que pertenece a todas las naciones, todos nosotros éramos gentiles. Es más, en 1 Corintios, capítulo 12 y el verso número 2, 1 Corinthians, chapter 12, verse 2. Ahí dice: acuérdense cuando ustedes eran gentiles y eran llevados a adorar ídolos mudos. Entonces, cuando tú hablas de gentil, estás hablando de persona idólatra, pagana. Y es muy importante todo eso. Por eso esos tres grupos pertenecen al Antiguo Testamento y son santos. Los santos del periodo anterior a Abraham, de Abel hasta Abraham. Los santos de Israel antes de Cristo. Los santos gentiles, ahí sí puedo usar la palabra gentiles, entre Abraham y Cristo. Y luego están los santos de la tribulación. Todos ellos forman parte de los invitados a las bodas del Cordero. Pero no hay ninguna distinción tampoco entre ellos y los santos de la iglesia en este aspecto, de que todos van a estar en la fiesta. Todos van a estar en esa festividad. Entonces no hay una distinción que se pueda decir que ciudadanos de segunda clase. No hay ciudadanos de segunda clase, porque todos van a participar. En el reino de Dios no hay ciudadanos de segunda clase. Todos van a participar en la boda y van a disfrutar de la fiesta. Pero escuchen esto, miren, en la creación de cielos nuevos y tierra nueva, la imagen de la novia, esto es importante.
la imagen de la novia o el concepto de la esposa se extenderá para abarcar a todos los redimidos de todas las épocas pasadas y futuras. Miren en Apocalipsis, Revelation chapter 21, verse 2. Apocalipsis capítulo 21 y el verso 2. Dice, y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Ahora, si ustedes observan aquí, exactamente como el texto lo identifica, no hay razón alguna para nosotros dudar de que hay una santa ciudad, una nueva Jerusalén allá en el cielo. Y es una ciudad real. La nueva Jerusalén no es el cielo, es la ciudad capital del cielo. A esta nueva Jerusalén se le llama santa ciudad para separarla del universo actual que está contaminado por el pecado. Entonces, ahorita ahí es donde están los creyentes que mueren, van a esa nueva Jerusalén, la celestial, a donde el Señor Jesucristo fue antes a prepararles lugar, ¿verdad? Como dice ahí en Juan 14. Ahora, Juan la vio descender del cielo de Dios ataviada como una esposa para su marido. Se describe la ciudad como una esposa porque dentro contiene a la novia y toma el carácter, porque por eso se celebró a cabo la boda. Era la novia, pero se celebró la boda y pasa a ser la esposa. Pero como les dije hace unos momentos, miren, para este momento de Apocalipsis, el contexto de la esposa se extiende para incluir no solo a la iglesia, sino también al resto de los redimidos de todas las épocas, que viven ahí y vivirán para siempre en esa ciudad eterna. Miren, para que mejor me entiendan, esta es la ciudad que Abraham estaba buscando, la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y fundador es Dios. Si ustedes se fijan ahí en Hebreos capítulo 11 y el verso número 13, dice que conforme a la fe murieron todos ellos, todos estos hombres del Antiguo Testamento, sin haber recibido, es muy importante para que vean el privilegio de la iglesia, sin haber recibido lo prometido, sino que solamente mirándolo de lejos, creyéndolo y al mismo tiempo saludándole, como está dando expresiones, ¿me entienden? Saludando a la ciudad esa y confesando a este mundo que ellos eran extranjeros y peregrinos. Ahora, lo que esto dice claramente, están hablando de una patria, no la patria de donde ellos salieron, porque dice que tienen tiempo, ahí dice, tienen tiempo de regresar, ellos tenían tiempo de regresar a esa, pero no era esa, sino que buscaban la celestial, la que tiene fundamentos. Y dice, y Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque en verdad les ha preparado una ciudad. Entonces es importante nosotros entender lo de esta ciudad, porque esta ciudad, si Juan dice que la vio descender del cielo, quiere decir que eso implica que existe esa ciudad ahorita, la Nueva Jerusalén. ¿Y saben qué nos dice? Más o menos que ahí está, o sea, que en realidad ahí está. Hebreos capítulo 12, versos 22 al 24. Ahora, nomás como una manera de comparación, miren el verso 18, nomás quiero unas palabras del verso 18.
En el verso 18 de Hebrews chapter 12, verse 18, miren lo que dice. Porque no nos hemos acercado al monte porque no sabéis, ustedes no se han acercado, está hablando a la iglesia, ustedes no se han acercado al monte que se podía palpar. ¿De qué monte está hablando ahí? Está hablando del monte Sinaí, cuando Dios les iba a dar los 10 mandamientos. Ese está en Éxodo capítulo 20, de eso me está hablando. Y el monte Sinaí está asociado con el antiguo pacto, el pacto de la ley, que era un pacto de juicio y de condenación y de muerte, porque te dice, el que haga estas cosas o el que no las haga es digno de juicio, es digno de muerte. Ahora, déjenme decirle, este no es el monte, no es el lugar el cual nos lleva al nuevo pacto, porque es lo que vine hablando de ahí, del viejo pacto y del nuevo pacto en el cual nos estamos nosotros. Pero este monte, este lugar no es el monte al cual nosotros nos hemos acercado. ¿Cuál es el monte que nosotros nos hemos acercado? El verso 22. Mire el verso 22 como dice, sino que se han acercado al monte de Sión. Ahora, deténgase tantito ahí. Este es el monte del nuevo pacto, el monte de Sión, y representa a Jerusalén la celestial. Sinaí simboliza la ley, Sión simboliza la gracia. Nadie puede salvarse por la ley, pero cualquiera puede salvarse por la gracia. La ley nos confronta con los mandamientos, con el juicio, con la condenación, pero la gracia nos presenta el perdón, la justificación y la salvación. Muy diferente, tanto una cosa como otra. Entonces, al acercarnos nosotros al monte de Sión, al hacernos cristianos, cuando tú te haces cristiano, tú te has acercado a este monte de Sión. Para que mejor me entiendan, el monte de Sión es el monte que David escogió para hacer el templo, que no lo construyó él, sino su hijo Salomón. Pero en la actualidad, si los que van a peregrinación a Israel, ahí está el monte de Sión, y ahí está lo que se llama el muro, ¿verdad?, de las lamentaciones y todo eso. Y el monte de Sión está enseguidita el monte de los olivos. Bajas del monte de Sión y subes al monte de los olivos. Están los dos casi pegados ahí. Pero el monte de Sión tiene un significado tremendo, porque fue el que Dios escogió y Dios aprobó eso que David había hecho. Por eso se le llama al monte de Sión ahorita lo celestial. Entonces, al acercarnos nosotros al monte de Sión, al hacernos cristianos, nos estamos acercando al monte de Sión, obtenemos todas las bendiciones que vienen enseguida. Vayan conmigo, miren. Nos hemos acercado a la ciudad del Dios vivo, ¿verdad? A la Jerusalén la celestial. Este es el cielo. Al llegar a Cristo llegamos al cielo. Él es el único camino para llegar al cielo. Desde el mismo momento de nuestra salvación, el cielo es nuestra morada espiritual. Por eso Pablo dice en Colosenses capítulo 3 y el verso 1, si pues habéis resucitado, puesto que habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas del cielo, no en las de la tierra, porque habéis muerto ya a las cosas del mundo, y vuestra vida, está tremendo esa escritura, está escondida en Cristo, con Dios. Entonces es algo muy importante. El momento que nosotros nos convertimos, nuestra morada espiritual es ahí, la nueva Jerusalén, la celestial. Ahí es donde está nuestro Padre Celestial y está también nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Y también se encuentran allí actualmente ahorita todos los redimidos que son nuestra familia espiritual. Ahora, miren a dónde más nos hemos acercado. A la compañía de millares de ángeles. Cuando nos acercamos a Cristo en el monte de Sión, nos hemos acercado a una compañía innumerable de ángeles reunidos para festejar. Nos hemos acercado también ¿a dónde? A la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. Esa es la iglesia.
Todo está hablando de todos los que están habitando en esa ciudad, de todos los habitantes de esa ciudad celestial, la Nueva Jerusalén, la ciudad santa. Esa congregación de los primogénitos que están escritos en los cielos, esa es la iglesia, es el cuerpo de Cristo. Los primogénitos son aquellos que recibieron la herencia y como creyentes somos herederos de Dios y coherederos con Cristo, y nuestros nombres están inscritos en los cielos. Por eso dice que os habéis acercado también a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, o sea, en el libro de la vida, en el libro del Cordero de Dios, para que mejor se entienda. También nos hemos acercado a Dios, el juez de todos. En el monte de Sión vamos a acercarnos a la misma presencia de Dios, un concepto incomprensible para el pueblo judío. ¿Por qué? Porque él solamente conoce al Dios del monte Sinaí. Nosotros conocemos al Dios del monte de Sión. Esa es la diferencia. Dice el Señor Jesucristo en las bienaventuranzas, ¿verdad? Del capítulo 5 ahí de Mateo. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Nos hemos acercado también, ahora aquí miren, pongan atención en esta, a los espíritus de los justos hechos perfectos, que vienen siendo los santos del Antiguo Testamento, quienes solamente ellos podían añorar en el futuro, el perdón de pecados, la paz y la liberación. Ellos nomás la estaban mirando de lejos. Ustedes ya más o menos saben a través de los estudios que los sacrificios de animales que ellos llevaban a cabo eran en base al sacrificio del Señor Jesucristo. Los de ellos eran cubiertos. Cuando se llevó a cabo el sacrificio del Señor Jesucristo, ahí recibieron ellos el perdón total de los pecados, pero no solamente de eso. Hay algo mucho más profundo, porque miren, cuando nosotros lleguemos al cielo, nos vamos a unir a todos ellos, a Abel, a Abraham, a Moisés, a David, a todos ellos que son miembros de la casa de Dios. Pero lo más tremendo es que ellos tuvieron que esperar mucho tiempo, un largo tiempo, para la perfección. Una perfección que nosotros la recibimos en el momento mismo en que confiamos en el Señor Jesucristo. Y ahí obtuvimos la salvación. En el momento de la salvación nosotros fuimos hechos perfectos. Y eso, si lo miran ustedes ahí, Hebreos capítulo 11 y el verso 40, se puede decir que ellos tuvieron que esperarnos, eso está tremendo, a nosotros. En Hebreos capítulo 11 y el verso 40 dice, y todos ellos, hablando de los santos del Antiguo Testamento. Si ya están conmigo ahí, Hebreos, bueno, déjenme ir, yo andaba buscando otra escritura, pero déjenme ir ahí Hebreos también. Todos ellos alcanzaron buen testimonio delante de Dios. Mire lo que dice, mediante la fe. No recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados antes, que nosotros. Ellos tuvieron que esperarnos a nosotros. ¿En qué sentido ellos tuvieron que esperarnos a nosotros? En el sentido de que tuvieron que esperar la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo antes de que ellos pudieran recibir la glorificación y la perfección. Estaba buscando una escritura donde ya te lo dice, parece que es en el capítulo 10, pero ahorita aquí hermano no lo tengo. Ya, así, aquí está. Verso 10, capítulo 10 de Hebreos. Si están ahí, muévanse tantito, porque les di el capítulo 11, ¿verdad? Y el verso 40, donde dice que
ellos no reciben lo prometido y la perfección. Ellos no fueron perfeccionados aparte de nosotros. Tuvieron que esperarnos a nosotros. Algo que nosotros lo recibimos en el instante de la salvación. Miren ahí capítulo 10 de Hebreos y el verso 14. Dos cosas hizo ahí. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Ahora, no se confundan un poco con la perfección, porque la perfección la vas a encontrar en muchas partes de la Biblia y la vas a interpretar conforme al contexto. Pero esta perfección que está hablando es la perfección de Cristo. Es la que nos ha sido apropiada. Esa no le fue apropiada a ellos hasta que murió el Señor. Ahorita ellos sí. Ya la recibieron porque ya murió el Señor Jesucristo. Sus pecados fueron perdonados, todo eso. Entonces, la razón que hablo todo esto es porque me llena mucho de emoción. Porque muchas veces muchos se preguntan que por qué. Porque una de las cosas que mucha gente argumenta es que en este capítulo 19 de Apocalipsis, cuando habla de las bodas del Cordero y su esposa, ¿verdad? Esa esposa dicen que es Israel. Pero no puede ser Israel, pero no me quiero meter ahorita ahí. Déjenme terminar aquí, primeramente. Ellos tuvieron que esperarnos a nosotros porque a través del sacrificio del Señor Jesucristo, ellos pudieron recibir la glorificación y la perfección que nosotros ya las recibimos en un momento. Entonces en el cielo vamos a ser uno con ellos, en Jesucristo. No vamos a ser inferiores ni superiores a Abraham, ni a Moisés, ni a Elías, porque todos seremos igual en justicia. ¿Por qué? Porque fuimos perfeccionados, fuimos glorificados, fuimos hechos todo eso por una sola justicia, la justicia de Cristo. No va a haber diferencia, no va a haber distinción alguna, porque todos vamos a estar revestidos ahí en la ciudad celestial con la justicia de Cristo. Ahora miren, hay otros más aquí. Nos hemos acercado a Jesús, el mediador de un nuevo pacto. Esto es bueno porque ahí ya pone el nombre de Jesús. Ya lo está apropiando. El nombre de Jesús es aquel que salvará a su pueblo de sus pecados. Y por último nos hemos acercado a la sangre rociada, que habla mejor que la de Abel. Cuando nosotros nos acercamos al cristianismo, nos estamos acercando a la sangre rociada, que habla mejor que la de Abel. ¿Por qué habla mejor que la de Abel? Porque la sangre de Abel, la que fue derramada por causa de su hermano que lo asesinó por la ofrenda de fe que él puso delante de Dios. Bueno, esa sangre que se derramó de Abel, no tenía poder para expiar el pecado de nadie, ni de él mismo. A diferencia de la sangre del Señor Jesucristo, que es suficiente para limpiar los pecados de todo aquel que se acerca a Él en fe. Claro, reconociendo su necesidad. Pero por eso dice que habla mejor que la de Abel, porque la de Abel fue una sangre como la de nosotros, no tenía poder alguno. Pero sí significa mucho, ¿verdad? Porque el Señor Jesucristo la menciona. Desde la sangre de Abel que fue derramada, dijo, ustedes van a llevar el juicio, le dice a los fariseos y todo eso. Entonces, concluimos pues que en base a esa tradición de la boda judía en el Antiguo Testamento, la boda, por todo lo que yo les estaba diciendo, se lleva a cabo después del arrebatamiento de la iglesia y después del tribunal de Cristo. Y luego la cena, la comida o el banquete, eso que estamos viendo aquí en el capítulo 19 de Apocalipsis, ya es el banquete o la fiesta, la celebración en la tierra. Y es muy probable que esto, acuérdense, porque cuando Él desciende, viene a juicio a las naciones, destruir a los enemigos, al anticristo, al falso profeta, a encadenar a Satanás,
Entonces es muy probable que esta cena, este banquete se lleve a cabo ya al comienzo, cuando ya esté restaurado todo y empiece a correr los 1000 años de su reinado mesiánico. Entonces, es muy importante nosotros entender todo esto porque, miren, hay una pregunta para... No, ya, yo creo que ya me llevé la hora, ¿verdad? Aquí con esto. Bueno, déjenme, les dejo algo más. Denme chance. Es que es mucho. No, ¿sí me entendieron? ¿Sí me están entendiendo? Ok, bueno, nomás últimamente. Algo también para allá, nomás para... Porque me preguntan a mí, me han preguntado cuando yo estoy dando esta enseñanza que si los llamados o los convidados son los santos del Antiguo Testamento, entonces, ¿cuándo va a ser la resurrección de ellos? Bueno, en el Antiguo Testamento, Isaías da varias escrituras, pero hay una escritura muy específica donde te dice dónde va a ser la resurrección de los santos del Antiguo Testamento. Daniel capítulo 12 y el verso número 1. Daniel capítulo 12 y el verso número 1. Ahí Daniel asocia, si ustedes se fijan, en el capítulo 1 habla de la tribulación, ¿verdad? Porque está hablando, casi es parecido a la escritura de Jeremías, capítulo 30 y el verso 7, donde dice que vienen días de angustia para Israel. Entonces, si ustedes se fijan aquí, Daniel en el capítulo 12 y el verso 1, no me muevo porque me muevo de aquí donde ustedes están tomando la... Miren, el verso 1, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia. Está hablando de la tribulación, es lo mismo que habla Jeremías capítulo 30 y el verso 7, usted ya porque ya tuvimos esa clase, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo, dice, será libertado tu pueblo, le dice a Daniel, el ángel. Todos los que se hallen inscritos en el libro. O sea que no todo Israel va a ser salvo. Cuando habla de un remanente, nomás de Israel, ese es todo Israel. Ese es todo el que se va a salvar. Pero sabemos que no va a ser todo Israel. Porque muchos no van a atender el mensaje de los 144,000 judíos. Entonces, ahora miren el verso 2. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. ¿Se fijan? ¿Se fijan cómo ahí Daniel está asociando la tribulación con la resurrección? Entonces, con toda confianza podemos decir que la resurrección de los santos del Antiguo Testamento de Israel se lleva a cabo ¿cuándo? En su segunda venida literal, corporal y visible a la tierra, cuando el Señor Jesucristo descienda con su iglesia y con los ángeles. Ahora, ¿quién más resucita ahí? Los santos de la tribulación, que son los dos grupos. Porque miren, en las resurrecciones, por eso quiero abarcar este pedazo, porque yo estoy viendo la hora aquí, ya tengo la hora. Voy a dar 5 minutos, aquí tengo el reloj. Tengo el reloj. De una vez les voy a dar esto, para ya no tomar tiempo, por eso quise darlo. Porque ya, para irnos ya a la tribulación, nada, no se crean. Pero sí, vamos a entrar a la tribulación, como quiera, porque hay mucho que hablar ahí. Pero nos falta todavía un pedazo más. Tengo algo mucho bueno en el siguiente estudio, algo que yo sabía que no lo iba a poder dar hoy. Pero miren, a 1 Corintios, capítulo 15, y el verso 23. Ahí dice, pero todo, está hablando de las resurrecciones, pero todo en su debido orden. Miren, y ahí dice cómo se va a llevar a cabo la resurrección de todos. Todo en su debido orden.
Cristo, las primicias, y luego los que son de Cristo en su venida. Entonces, ¿cuántas resurrecciones hay? ¿Cuántas resurrecciones habla la Biblia? Más ahora habla de la primera y la segunda. Primera resurrección. Pablo en el libro de los Hechos dice resurrección de justos e injustos. El Señor Jesucristo en el capítulo 5 de San Juan dice resurrección de vida y resurrección de condenación. Aquí Daniel, en el pasaje que estábamos leyendo, nos dice que hay resurrección, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión. Apocalipsis capítulo 20 y por el verso 6 dice, bienaventurados los que tienen parte en la primera resurrección. ¿Por qué? Porque la segunda muerte, que es el infierno o el agua de fuego o el castigo eterno, no tiene potestad. Entonces, cuando el Señor Jesucristo, Pablo, menciona ahí en 1 Corintios capítulo 15 y el verso 23, dice, todo en su debido orden. Cristo las primicias y luego los que son de Cristo en su venida. Por eso es muy importante el estudio que estamos teniendo. Porque cuando habla de la segunda venida del Señor Jesucristo, ¿verdad? Se tiene que mirar en los dos aspectos. Uno en relación con la iglesia y el otro en relación con la iglesia. Uno en relación con la iglesia y el otro en relación con Israel. Estudiamos primeramente la segunda venida en relación con Israel porque es bueno poner un fundamento, conocer el libro de Daniel, conocer el libro de varios profetas y del capítulo 24 de Mateo. Y ahorita estamos, la segunda venida en relación con la iglesia, porque aquí ya nos damos cuenta en referente a la resurrección, cómo se van a llevar a cabo. La primera resurrección, la de vida, la para vida eterna o la de los justos, entonces, esa primera, son 4 categorías. Cristo, las primicias, Él es el primero. Los santos de la iglesia, ¿cuándo fue la resurrección de los santos o cuándo va a ser la resurrección de los santos de la iglesia? En el arrebatamiento, en el rapto de la iglesia. Ahí están los santos. Y luego los santos del Antiguo Testamento y los santos de la tribulación, ellos dos van a ser en la segunda venida también, pero en la segunda venida literal y corporal. Esas 4 categorías entran en la primera resurrección. Y los otros, pues ya no hay categorías porque es un solo grupo. Desde Caín hasta los últimos tiempos finales, todos los que rechazaron. Entonces, si preguntan aquí por qué esos convidados y esos llamados, ¿cómo van a estar ahí en la boda del Cordero? Porque para ese tiempo ya hubo resurrección de ellos, los santos del Antiguo Testamento. Si Él los está mencionando aquí, es porque para ese tiempo ya fueron resucitados. Y como les digo, se cree que el banquete sea el comienzo del milenio. Entonces, queda muy bien ahí. Esa escritura de Daniel, ahí, si ustedes les preguntan que por qué crees tú que los santos del Antiguo Testamento van a resucitar en la segunda venida corporal del Señor Jesucristo, bueno, nomás dale esa de Daniel. Ahí lo dice bien claro. No hay necesidad de que, a ver, vamos a buscar aquí, vamos a buscar aquí. No, ahí está. Ok. Se los digo, les confieso un poco. Yo le dije a mis hijas que estaban aquí conmigo enfrente también, que vengo un poco cansado del trabajo. Y mi temor era que no pudiera dar bien el estudio, pero dentro de lo que cabe, como quiera, tocamos buen tema, es muy importante este tema. Los espero en el siguiente estudio que va a estar ya de aquí en adelante. Vienen unos estudios muy interesantes y como les digo, espero en Dios, es mi deseo y mi anhelo que estos estudios les despierte a ustedes el hambre por conocer más a Dios a través de la Escritura. Dios les bendiga y les guarde y les deseo lo mejor de todo corazón a cada uno de ustedes. Gracias por estar atendiendo estos estudios. Dios les bendiga.